que surgió ya desde hace unos días como una preocupación a partir de estos 8 casos en Santa Fe y que la verdad es que ya, son una decena, ¿no? La provincia activó el esquema de vigilancia ante la hepatitis infantil. El coordinador de comité asesor, Miguel Díaz, señalaba que aún no hay ningún caso en Córdoba, pero claro, el Ministerio de Salud ya empezó a extremar las medidas de prevención. El país registra esta decena de pacientes que están bajo estricta vigilancia. Pero el doctor Héctor Pedicino es el director de la región Centro Cuyo de la Sociedad Argentina de Pediatría y amablemente nos atiende para hablar de esta hepatitis, de esta hepatitis nueva, como decíamos recién. ¿Qué diferencia con las anteriores? ¿Qué tipo de cuidados? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo identificarla? No hay todavía en Córdoba, no hay en la ciudad, pero hay que estar alertas. Entonces hablamos al respecto. Doctor, buen día. Paula lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Paula, ¿cómo está usted? Un gusto comunicarme. Igualmente, gracias como siempre por su predisposición. A ver, ¿cómo hablar, cómo describir esto que, si bien suena lejano, no lo es tanto? Digo, la preocupación y la vigilancia interprovincial existe, ¿no? Sí, incluso lejano, estamos al lado de Santa Fe. Sí, exactamente. Imagínate que hace 15 días esto estaba en el norte de Europa y en Estados Unidos. O sea que es una situación que nos debe preocupar y ocupar. Sobre todo porque todavía las autoridades sanitarias no han podido detectar, las autoridades sanitarias del mundo, digo, la Organización Mundial de la Salud, no ha podido detectar la causa de esta situación. Esta hepatitis es parecida a las otras hepatitis, que las que hemos visto siempre, las que los pediatras siempre tratamos y que los papás conocen, sobre todo los papás que tienen chicos más grandes, porque ahora hace mucho que no había tanta hepatitis con el advenimiento de las vacunas. Pero la hepatitis es una enfermedad que es la inflamación del hígado, que en este caso tiene una evolución más tórpida. Tengo entendido que el primer chiquito que comenzó con este cuadro en la Argentina ya está en la etapa de candidato a trasplante, es decir, que la evolución de la hepatitis ha sido muy tórpida. Normalmente cuando las hepatitis ¿Ya está el comunes, candidato a trasplante? ¿Es el primer paciente con hepatitis aguda? tengo entendido que ese niño ha llegado a límites de que ya está como candidato a trasplante. O sea, ¿le ha destruido el hígado? ¿Cómo actúa la hepatitis? ¿Qué tipo de acciones? A ver, cuéntenos. La hepatitis lo que hace es produce la inflamación del hígado y la disfunción del hígado consecuente de esa inflamación. Si ese proceso es muy severo, hay distintos grados de insuficiencia hepática. Hay momentos en donde la insuficiencia hepática, el hígado no puede funcionar como debe, entonces debe ser suplantado. Como es un órgano único, no tiene nadie que lo acompañe, ni tampoco hay medidas como por ejemplo la diálisis para suplantar la función del riñón. La función de la hepática, la función del hígado se debe suplantar solamente en el caso de que se crea que esa situación ya es irreversible y muy grave con el trasplante. Cosa que la hepatitis comunes, las que teníamos normalmente, la hepatitis A fundamentalmente, que es la hepatitis que se contagiaba de niño a niño y que era muy difundida, pero con la vacuna ya se ha limitado muchísimo su difusión en Argentina, gracias a Dios y a efecto de la vacuna, también tenía muy rara vez podía evolucionar hacia las formas graves. Esta insuficiencia, esta hepatitis que tenemos ahora, evoluciona casi un 10% a formas severas de hepatitis con trasplante hepático, y en Europa, cuando había 250 casos, murieron 3 o 4 chicos. La mortalidad entonces también es alta. Tremenda. ¿Y cuál es la hipótesis del origen, no? Porque recién usted mencionaba Europa, bueno, Gran Bretaña, también está ahora en Estados Unidos, la rapidez con la que viaja, ¿no? Y la preocupación y por eso la estricta vigilancia. Pero ¿de dónde? Porque no se ha identificado nada todavía, ¿no? Firme como un origen. Todavía no. Hay distintas líneas de pensamiento con las cuales se podría identificar el origen. Lejos, la más probable sería la vía infecciosa, es decir, que haya algún germen, algún germen patológico que esté produciendo esta situación. Porque las otras causas de hepatitis, que también las hay, como por ejemplo tóxicas, por ejemplo autoinmunes, y son más raros que se vayan a dar tan variablemente y en el mismo momento en distintos lugares del mundo. Recordemos, como le decía, que se dio en Inglaterra, en Suecia, en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, y todos los casos han sido
Se llama hepatitis aguda grave, porque la hepatitis aguda común normalmente no es grave y de hecho el 25% de los chicos que tienen hepatitis A es asintomática, o sea, no nos vamos a enterar porque son muy leves los síntomas. ¿Qué son? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas para las hepatitis son dolor abdominal, decaimiento, fiebre, fundamentalmente el color amarillento de la piel, vómitos, y también recordemos los clásicos cambio en la coloración de las deposiciones que se hacen más blancas y el cambio en la coloración de la orina que se hace más oscura, así como té. Claro. ¿Y qué hay de la investigación en Estados Unidos de lo que denominan como un origen de un patógeno, adenovirus 41, por ejemplo? Eso tampoco está demostrado. Lo que pasa es que el adenovirus 41 se encontró en Europa y en Estados Unidos en el 40 y pico por ciento de los casos, casi el 50% de los casos, pero en el 50% de los casos no, con lo cual la posibilidad de la identificación como agente causal y se dificulta. Sí se ha visto que se acompañó el aumento de la incidencia de adenovirus en general. El adenovirus también es un virus conocido por nosotros los pediatras porque da cuadros respiratorios y gastroenteritis, pero nunca habíamos descrito la enfermedad por adenovirus como causante de hepatitis. Sin embargo, podemos aventurar que los virus hayan mutado, que el virus haya mutado y haga ahora una forma más grave, más agresiva y hepatotóxica, es decir, que vaya y agrede directamente al hígado. Bueno, con la difusión de estos temas, ¿qué pasa, doctor? Todo el mundo piensa que cuando un hijo tiene un poco la deposición un poco blanda y la orina oscura ya tiene hepatitis. Entonces, digo, ¿la fiebre, por ejemplo, es un indicador fundamental? No la menciona dentro de la fiebre sí da fiebre, pero es variable, pero sí el cambio del color, el cambio de color de la orina y de las deposiciones, y también el color de la piel se pone más amarilla. Bueno, sin embargo, cuando no existe, más allá de eso, siempre hay que consultar. Digo, está bien, hay que consultar al médico, pero digo, cuando los turnos se dan de acá a 3 o 4 días y cuando tenés a tu hijo con diarrea y vómito, digo, ¿cuál es el método urgente a hacer a resolver puertas adentro en la familia? ¿No? Dice, no lo podemos atender ahora, tiene turno para dentro de 3 o 4 días. Primero aislarlo. Pero no debería tener un turno dentro de 3 o 4 días, debería ir a una guardia. Probablemente el que pueda tener un turno dentro de 3 o 4 días es tu pediatra de cabecera, y esto es así porque los pediatras de cabecera a veces no tenemos disponibilidad inmediata de turnos, pero sí en las guardias. Debería concurrir a una guardia ese niño porque es importante hacer el diagnóstico de hepatitis, no solamente para actuar sobre ese niño, sino para bloquear la cadena epidemiológica, es decir, aislarlo a ese niño, porque las medidas que debemos tomar para que esta enfermedad no se propague son las medidas muy parecidas a las del coronavirus, porque si este caso fuera un adenovirus se contagia por vía respiratoria, pero si es un virus entérico que se contagia por vía digestiva o fecal oral, como se llamaba a la vía de las hepatitis comunes, también hay que hacer ese aislamiento, esa precaución. Lavado de manos, barbijo y aislamiento de la persona enferma lo más rápido que se pueda para que no siga difundiendo la enfermedad. En el caso, insisto, estamos hablando de suposiciones porque no se sabe la causa. Claro. En el caso de que fuera un virus, estas serían las medidas que deberíamos tomar. Y, por ejemplo, ¿puede darse en una familia que haya una pequeña enferma de hepatitis, aunque sea la A, digo, no hablemos de la aguda, pero porque no hay, por suerte todavía, en Córdoba ni en Río Cuarto, y que no se enferme el resto de la familia? Puede ser, porque a veces los adultos tenemos ya anticuerpos. La enfermedad de la hepatitis A específicamente era una enfermedad muy difundida en años atrás, y ahora con acciones de la vacuna, más los adultos que ya hayan tenido la enfermedad, la difusión, la circulación es mucho más baja. Sin embargo, las medidas de precaución deben extremarse cuando haya un caso, porque nosotros no sabemos si estamos frente a personas que son susceptibles, es decir, que se pueden enfermar, o personas que están protegidas por algún mecanismo. De todos modos, siempre hay que tratar de hacer las medidas de prevención, que como le digo, es el aislamiento del caso enfermo, del niño enfermo, y las medidas generales de evitar el contacto de los adultos con ese niño a través del uso del barbijo, el lavado de manos, y también un dato es muy especial, sobre todo en las guarderías, hay que tener mucha precaución en el tratamiento de las excretas.
de los pañales. Claro. Debería tener un circuito el manejo del pañal sucio alejado de los niños que estén sanos. Exacto. Finalmente, doctor, para la persona que contrajo hepatitis, ¿cuál es el tratamiento? ¿Una dieta? ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de la hepatitis generalmente? ¿Y qué se toma? Bueno, la hepatitis no tiene tratamiento específico, se hace tratamiento sintomático, se baja la fiebre, se tratan los vómitos, se hidrata y se espera que pase. Claro. Es en la hepatitis normal. En esta hepatitis, que tiene una agresividad mayor, realmente el control debe ser mucho más estricto. De hecho, cuando las transaminasas, que son las enzimas que tiene el hígado que se ven elevadas cuando hay una hepatitis, son muy altas, hay que internarlo, y porque puede llegar a pasar, como desgraciadamente parece que ha pasado con este niño, que se elevan tanto y la función hepática se altera tanto que necesita un control específico internado para poder hacer el diagnóstico rápido y ver si necesita alguna otra terapéutica, que en el caso de la insuficiencia hepática grave sería el trasplante. Héctor Pedicino, médico director de la región Centro Cuyo de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchísimas gracias por la nota, como siempre, Héctor. No, un abrazo por ustedes y saludo a todos los colegas de Río Cuarto, que hay muchos y muy buenos. Gracias. Bueno, ahí está, hablamos de la hepatitis aguda, pero también de la hepatitis A, ¿no? Hay muchos casos en la ciudad de Río Cuarto, de la común, ¿no? Estamos en época también, y por eso la importancia de la vacunación, lo decía también el secretario de Salud, Marcelo Ferrario, completar los esquemas de vacunación. Hay mucha prevención a raíz de la vacunación también, no solo con el COVID, sino con un montón de enfermedades, entre ellas la hepatitis. No hay hepatitis aguda todavía en Córdoba y en la ciudad de Río Cuarto, pero claro, decíamos, hace 15 días viajó y ya estamos hablando de la incorporación de esta hepatitis del Reino Unido, de Estados Unidos, a Santa Fe, 8 casos que están en investigación. Pausa y ya venimos con más Punta del Aire.